Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la clase 8 del Dr. Leandro Giri para desmontar pieza por pieza lo que podríamos llamar la gran ilusión de la neutralidad tecnológica. A ver, solemos aceptar nuestro entorno digital y material como un simple decorado de fondo, ¿verdad? Como si solo fuera el escenario de nuestras vidas. Pero ojo, porque el recorrido de hoy nos va a cambiar por completo la forma de ver las máquinas, las redes y todas esas infraestructuras que sostienen nuestro día a día. Existe un mito súper persistente en nuestra cultura, una idea muy arraigada, de que un algoritmo, una red social o, no sé, un simple martillo son objetos totalmente neutrales. Desde este punto de vista, tendemos a pensar que la moralidad de la tecnología depende única y exclusivamente de la persona que la utiliza. Si se usa para el bien, fantástico. Si se usa para el mal, terrible. Pero, ¿y si esta premisa estuviera fundamentalmente equivocada desde el minuto uno? Bueno, pues la base de todo este mito es lo que se conoce como la teoría instrumental. Y esta es la visión dominante no solo en la calle, sino también en las políticas de gobierno más tradicionales. Básicamente, considera a las máquinas como meras pizarras en blanco, totalmente subordinadas y esperando pacientemente a que un humano les dé una orden. Claro, es una idea muy reconfortante, porque nos hace sentir que tenemos todo el control. Pero como vamos a ver enseguida, es una visión peligrosamente incompleta. Para entender por qué, hoy vamos a utilizar como brújula el marco conceptual de las clases del Dr. Leandro Giri en la Universidad Nacional de Río Negro. A través de este material, aplicaremos 4 lentes filosóficas distintas, y el objetivo final es revelar cómo la tecnología no es solo un añadido externo, sino que de hecho construye y fabrica nuestra propia realidad social. Vamos, que no es el telón de fondo, es literalmente el guionista invisible de la obra. Para no perdernos en un tema tan inmenso, vamos a estructurar este análisis en 5 partes. Primero, veremos a Simondon y el objeto técnico. Luego pasaremos a Heidegger y su visión del mundo. En tercer lugar, hablaremos de Feenberg y los valores sociales. El cuarto punto será para Wiener y la política de los artefactos. Y cerraremos con lo que llamaremos una nueva epistemología social. ¿Vamos a ello? Empezamos con nuestra primera lente, Gilbert Simondon y la evolución del objeto técnico. Resulta fascinante la crítica tan directa que hace Simondon sobre lo alienados que estamos de nuestras propias máquinas. Él decide apartar el foco del usuario y ponerlo directamente sobre la máquina en sí. A menudo tratamos a los objetos técnicos como si fueran de segunda categoría frente a la verdadera cultura, como el arte o la literatura. Simondon argumenta que no los entendemos porque solo los juzgamos por su utilidad, ignorando por completo que tienen un proceso de individuación. Es decir, tienen una evolución propia que merece ser comprendida casi como si estudiáramos la biología de un organismo vivo. Increíble, ¿verdad? Para aterrizar esto un poco, pensemos en el concepto de concretización. Imaginemos los primeros motores de combustión. Al principio eran como objetos abstractos, un montón de sistemas separados para refrigerar, lubricar o dar energía. Si uno fallaba, el resto ni se enteraba. Pero con el tiempo, todas estas funciones se articularon hasta crear un objeto técnico concreto, un sistema súper integrado donde cada parte depende orgánicamente de las demás. Es decir, la tecnología evoluciona buscando su propia coherencia interna, independientemente de para qué la vayamos a usar nosotros. Pero claro, esto nos lleva a plantearnos una duda muy razonable. Si nuestro entorno está cada vez más lleno de estos sistemas concretos y brutalmente integrados, ¿cómo altera esta expansión tecnológica masiva nuestra propia visión del mundo? Porque llega un punto en que la tecnología deja de ser una simple herramienta para convertirse literalmente en nuestro hábitat natural. Y así llegamos a nuestra segunda lente, Martin Heidegger, el concepto del Gestel y el mundo. Lo que hace Heidegger es abandonar por completo ese debate superficial de si usamos un aparato para hacer el bien o el mal. Él va mucho más allá, a las raíces. Argumenta que la esencia de la tecnología no tiene absolutamente nada que ver con el aparato físico en sí, ni con los engranajes o los microchips. Tiene que ver con un horizonte específico, con una manera concreta de revelar y enmarcar la realidad. Para él, la técnica es fundamentalmente una forma de mirar, entender y ordenar todo el universo que nos rodea. Y esto se ve clarísimo con su concepto de Gestel, que podríamos traducir como estructura de emplazamiento. Pensemos en un viejo molino de viento tradicional. Ese molino trabajaba en armonía con la naturaleza, moviéndose solo cuando soplaba la brisa. Por el contrario, la racionalidad técnica moderna impone el Gestel. Reduce absolutamente todo, desde la naturaleza salvaje hasta los propios ciudadanos, a meras reservas disponibles. Un río majestuoso deja de ser un río y pasa a ser, simplemente, un volumen calculable de energía hidroeléctrica lista para ser administrada. Todo, absolutamente todo, se convierte en un recurso explotable, en una fila de Excel. Vale, pero si la tecnología altera así nuestra percepción y convierte el mundo en un mero recurso calculable, la pregunta del millón es,
¿quién decide realmente los valores que están integrados en estas enormes infraestructuras? Porque, seamos sinceros, los artefactos no caen de los árboles, alguien toma decisiones de diseño. Lo que nos da paso a la tercera lente. Andrew Feinberg, el código técnico y los valores sociales. Feinberg mete de lleno este debate en el terreno de la participación democrática y, honestamente, hace añicos el mito de la neutralidad. Él nos explica que cuando se diseña tecnología no se están resolviendo simples problemillas de ingeniería en un laboratorio aislado. ¿Qué va? Se está decidiendo cómo va a ser el mundo. Cada diseño establece formas muy específicas de organización social y al hacerlo excluye automáticamente otras alternativas. Vamos a ilustrar lo que él llama el código técnico. Tomemos como ejemplo métricas como la eficiencia. No son leyes físicas inmutables, son decisiones 100% humanas. Imaginemos un sistema de transporte urbano que decide destinar todo el espacio a grandes avenidas para coches privados, dejando el transporte público tirado en los márgenes. Eso no es solo asfalto, está materializando opciones políticas literales. El código técnico inscribe qué sectores de la sociedad tienen prioridad y distribuye el poder de una forma que a simple vista podría parecer una decisión puramente técnica e incuestionable. Llevando esta idea de los valores sociales a un extremo aún más radical, tenemos que preguntarnos por los límites físicos duros de estos artefactos. O sea, ¿es posible que la propia materia, el cemento y el hierro, tenga una agenda política que no se pueda cambiar simplemente votando a otro gobierno en las siguientes elecciones? Pues de esto trata exactamente nuestra cuarta lente, Langdon Winner y la política dura de los artefactos. Winner investiga cómo los materiales físicos como el acero, el hormigón o los cables de alta tensión ejercen un poder político real y tangible sobre la sociedad. Y hace una afirmación asombrosa. Nos dice que ciertas tecnologías requieren formas de organización política innegociables para poder funcionar. No es solo que tengan sesgos, es que imponen regímenes enteros de autoridad simplemente por existir y por su propia arquitectura física. Hay dos ejemplos brutales de esto. Por un lado, tenemos artefactos diseñados con una intención claramente excluyente. Pensemos en los famosos puentes de Nueva York planeados por Robert Moses. Se construyeron deliberadamente bajos para que los autobuses públicos, que usaban las clases populares, no pudieran pasar hacia las zonas de recreo de la ciudad. Pura política moldeada en hormigón. Y por otro lado tenemos sistemas inherentemente políticos, como una central nuclear. Por puro rigor técnico y seguridad vital, un reactor exige una administración jerárquica y casi autoritaria. No puede existir una central nuclear gestionada de forma asamblearia y descentralizada sin provocar un desastre letal. El artefacto mismo impone el sistema social interno. Y así llegamos a nuestra conclusión, una nueva epistemología social y el colapso de los viejos dualismos. Si juntamos todas estas brillantes visiones filosóficas, de repente nos encontramos con un marco epistemológico completamente nuevo. Queda clarísimo que intentar analizar nuestra civilización, ignorando sus infraestructuras materiales y digitales, es un ejercicio totalmente incompleto. Esas categorías clásicas que separaban al ser humano de los objetos inertes, o a la noble cultura de la fría técnica, ya no nos sirven. Ahora habitamos espacios híbridos. La tecnología tiene que entenderse, de una vez por todas, como un constituyente social de pleno derecho, una red inseparable de lo que significa ser humano. Para entender a las sociedades modernas, es imposible mirar hacia otro lado mientras las plataformas digitales y la inteligencia artificial organizan nuestra interacción diaria en completo silencio. Desde ese algoritmo que decide qué noticias leemos por la mañana, hasta un software de evaluación que decide si aprueba o deniega un crédito, creando categorías sociales al instante. Toda esta infraestructura es el gran mediador estructural que distribuye las oportunidades y el poder en pleno siglo XXI. Así que definitivamente la ilusión de la neutralidad ha caído. Nuestro entorno técnico es, de hecho, un complejo campo de batalla lleno de valores, decisiones previas y lógicas evolutivas. Y esto nos deja con una reflexión final profundamente provocadora. Si las máquinas, los algoritmos y los códigos establecen de facto las reglas invisibles de nuestro mundo material y digital, ¿quién está escribiendo realmente el guión del futuro de nuestra sociedad? Comprender la tecnología ya no es una tarea exclusiva para ingenieros. Se ha convertido en el requisito previo más esencial para nuestra propia libertad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este profundo recorrido conceptual.